Muy buenas tardes. Mi nombre es Efraín Rolando Zambrano Paredes, alumno de la carrera de profesionalización en Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Este video forma parte del taller número 2 de la materia de Derecho Sucesorio, cuyo nombre del docente es la Magíster Carla Denise Lazo Montenegro. Dicho taller se manifiesta en la resolución y análisis de un caso de derecho sucesorio. En mi oportunidad me toca exponer sobre el esposo excluido. El ejemplo dice así: doña Emilia fallece sin dejar testamento, dejando a su esposo y a sus padres vivos. Los padres de Emilia argumentan que, al no haber testamento, ellos deben heredar la totalidad de los bienes. El esposo se opone y afirma que también tiene derechos. Pregunta clave: ¿cómo se distribuyen los bienes en este caso de sucesión intestada, según la normativa ecuatoriana? Muy bien. Según la legislación ecuatoriana, cuando una persona fallece sin dejar testamento, o sea, de manera intestada, la distribución de sus bienes se rige por el Código Civil del Ecuador. En el caso de una mujer casada con padres vivos, la herencia se distribuirá según las reglas de sucesión intestada. Primero tenemos que analizar el orden sucesorio intestado en el Ecuador, que son 4. Los descendientes, que son los hijos y nietos, el cónyuge y los ascendientes, o sea, el viudo o viuda y los padres de la persona fallecida, los colaterales, que vienen siendo los hermanos y o sobrinos que tenga la persona fallecida, y por último, el Estado ecuatoriano de no existir ningún heredero legalmente constituido. Si la mujer estaba casada, pero no tenía hijos, la herencia se dividirá en partes iguales entre el esposo y sus padres, tomando en cuenta que la adquisición de los bienes se hicieron dentro de la sociedad conyugal, por lo cual el 50% de bienes de gananciales le pertenece al esposo y el otro 50% a la persona fallecida. Por ende, sobre ese 50% de derechos de gananciales, sería que los herederos, si los hubiere, tendrían opción a adjudicarse. Según el Código Civil del Ecuador, la sucesión intestada está regulada en los siguientes artículos claves en el ejemplo en el que estamos tomando en cuenta. El artículo 994 habla de los órdenes sucesorios, del cual ya expliqué, en el cual se encuentran los descendientes, los ascendientes y cónyuges, los hermanos y sobrinos, otros parientes colaterales hasta el 6º grado y el Estado ecuatoriano. El artículo 997 nos habla de los ascendientes y el código, que es un artículo primordial para el ejemplo que nos atañe, ya que si la persona fallecida no deja hijos, según el artículo 997, la herencia se divide en partes iguales entre el esposo y los padres, el cónyuge sobreviviente. El artículo 999 habla exclusivamente de los derechos del cónyuge viudo. Si hay descendientes, hijos o nietos, el cónyuge viudo no hereda, salvo lo que le corresponda por la sociedad conyugal, lo que les había explicado de sus bienes de gananciales. El artículo 1000 nos habla de la sucesión de los ascendientes. Si no hay descendientes ni cónyuge, los bienes pasan íntegramente a los padres del fallecido. En este caso, exclusivamente tenemos en cuenta que si existe un cónyuge y que, hipotéticamente hablando, porque el ejemplo no nos los dice, los bienes fueron adquiridos dentro de la sociedad conyugal, y al ser adquiridos dentro de la sociedad conyugal, el 50% de esos bienes le corresponden como pago de la cuota por derechos de gananciales al esposo, y el 50% le pertenece a la persona fallecida, y por ende los padres pueden acceder a heredar esos bienes. Es todo cuanto puedo decir por mi parte del análisis. Espero haber dado una explicación clara dentro de los conocimientos que tengo sobre derecho sucesorio y sobre el orden del mismo que se maneja en la legislación ecuatoriana. Muchas gracias, buenas noches.